Hola y bienvenidos al curso Sistemas Computacionales Nivel Técnico Básico. En este video continuaremos lo que es Excel con el tema número 5, funciones básicas. Primero veremos qué es una función en Excel. Una función es una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. Una de las principales ventajas es que ahorra tiempo, porque ya no es necesario que las escribas tú mismo. Veremos ahora lo que son las partes de una función. Nos dice que cada función tiene una sintaxis, un orden específico que debe seguir para obtener el resultado correcto. La sintaxis básica para crear una fórmula con una función es insertar el signo igual. Seleccionamos una función. Esta función puede ser la función suma. Por ejemplo, yo quiero sumar estos valores. Quiero sumar estos. Ahora yo realizo lo que es la función. Doy un igual, escribo la función suma. Aquí me aparece, hay varias opciones de suma, pero la más primordial es esta, suma. Lo doy un doble clic y me está diciendo aquí número 1. En esta parte tenemos que darnos cuenta tres cosas. La primera, que este es el símbolo que nos da la función, la orden para poder crear una función, que es el símbolo igual. Luego tenemos la función en sí que vamos a realizar. Por ejemplo, la que vamos a usar se llama suma. Y por último tenemos que tener un argumento, o en sí los valores que nosotros vamos a utilizar para realizar dicha acción. Aquí nos está pidiendo suma. El argumento puede ser, por ejemplo, un rango de celdas. Yo quiero seleccionar este rango y me dice, fíjense, haciendo un acercamiento vemos que en esta función nos está diciendo de dónde a dónde se está moviendo. Fíjense, nos dice desde B3, 2 puntos hasta E3. Este lugarcito, este simbolito, nos hace referencia a un rango de celdas. Ya, por ejemplo, nos dice que empieza en B3, que es esta celda, B3, y termina en la celda E3. Aquí tenemos E y nuestra celda 3, E3, y le cerramos el paréntesis y damos un enter. Ya nos da el resultado de la suma de estos valores. Pero como les iba diciendo, tenemos las tres partes primordiales. Este es el símbolo que nos inicia lo que es la función. Esto nos da la orden de poder realizarlo, porque si colocamos simplemente suma sin el símbolo igual no nos va a realizar nada. Luego tenemos el nombre de la función, que en este caso se llama suma. Y aquí adentro tenemos el argumento, o los datos que vamos a en esta función sumar. Y ahí tenemos lo que es las partes de una función. Enter. Ahora veremos argumentos básicos. Estos argumentos básicos deben ir entre paréntesis. Los valores individuales o referencias de celdas separados, ya sea por 2 puntos o comas. Fíjate cómo debemos hacerlo. Veamos nosotros cómo realizamos nosotros el promedio. Vamos a realizar un promedio. Aquí esto era la suma. Esto va a ser el promedio. Ya. En esta parte, para realizar el promedio, ¿qué hacemos? Primero colocamos el símbolo igual. Luego el nombre de la función se va a llamar promedio. Fíjense, al escribir pro ya me aparecen varias opciones. Me entro lo que dice promedio. Y me dice aquí, devuelve el promedio mediante aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o n cosas. Damos un doble clic. Ya nos está pidiendo el primer número. Pero nosotros, en vez de darle un número, nosotros le vamos a dar un rango. Como les expliqué hace un momento, un rango es una cantidad de celdas. Fíjense, yo voy a colocar desde la celda B3 hasta la celda E3. Aquí está B3 hasta E3 y lo cierro el paréntesis. En esta parte el argumento básico es utilizar lo que es este símbolo, 2 puntos, que es lo que nos hace el rango, para manejar un rango de celdas de tal celda a tal celda. Ya, en algunas versiones de Excel anteriores puede que sea punto y coma. Esa es la única diferencia, 2 puntos o punto y coma. Ya, y luego le damos un enter y nos da el promedio, que es 52.5. Ahora veremos cómo usar lo que es las comas. ¿Ya?
Más antes hemos usado lo que es el 2 puntos para hacer un rango. Ahora vamos a ver lo que es usar la coma. ¿Para qué nos sirve la coma? Para separar datos individuales que no se puede utilizar correlativamente como está aquí. Por ejemplo, tenemos un dato en esta parte. Aquí un dato 45, aquí otro 43.5 y 45. Y esos datos nosotros queremos cuantificar. Ahora, para usar las comas vamos a utilizar otro comando que es igual contar. ¿Para qué nos sirve esto contar? Nos va a contar los números en las celdas si tenemos datos dentro de ellas. O sea, si yo utilizo, selecciono esta, la celda A5. Luego selecciono otra, pero antes de seleccionar tengo que dar una coma. Luego selecciono la siguiente, luego otra coma y la siguiente. En esta, ¿qué me va a realizar? Me va a contar si tengo valores dentro de estas celdas que he seleccionado. Si tengo un valor me va a contar como 1 y 1. Se lo va a sumar, van a ser 3 datos. Damos en Enter y me parece que son 3. Si digamos esta lo borro y me aparece 2. Pero fíjense, está contando sí o sí estas 3 celdas está tomando. Como no hay ningún valor, no lo cuenta. Por solo nos aparece 2 datos, esta y esta. Ahora veremos cómo crear algunas funciones básicas. Estas funciones básicas son las sencillas. Lo que hemos usado, por ejemplo, tenemos la suma, luego tenemos el promedio, aquí tenemos lo que es contar y podemos también usar lo que es producto, o sea, la multiplicación. ¿Cómo utilizamos? Damos un igual, escribimos producto, aquí está producto, y nos pide el número 1. El número que vamos a multiplicar va a ser esta, luego nos dice una coma, y lo multiplicamos, por ejemplo, con el último y cerramos el paréntesis y nos da el valor de multiplicar B3 y E3. Ahora tenemos lo que es la biblioteca de funciones. La biblioteca de funciones nos sirve en sí que de ahí podemos extraer fórmulas. Claro, son cientos de fórmulas que tenemos para utilizar para diferentes campos. Ya no es necesario que nosotros tengamos que aprendernos todas las fórmulas para poder realizar nuestras necesidades. Por ejemplo, si queremos multiplicar, dividir o realizar intereses, no sé, tantas cosas que esto podemos verlo ¿dónde? En la ficha de opciones que tenemos aquí arriba, nos vamos a la opción de fórmulas. Aquí tenemos lo que es la biblioteca de funciones. Tenemos lo que es la autosuma que ya hemos visto. Aparte de eso tenemos unas otras funciones que son promedio, contar números, máximos, mínimos y podemos entrar a lo que son más funciones. Luego tenemos usos recientes, son las fórmulas que nosotros recién hemos utilizado recientemente. Luego tenemos lo que es finanzas, como les decía, estas son mayormente para sacar lo que es en contabilidad, para poder sacar intereses, amortizaciones, IVAs, devaluaciones, tantas cosas. Aquí fíjense, pagos de interés entre, pago principal, no sé, tantas cosas de manera que puede atacar lo que es a finanzas. Luego tenemos lógica. Es para poder realizar cambios, para poder decir sí o no, dependiendo a lo que nosotros podemos encontrar. Y si nos acercamos a cada una de ellas, nos dice más o menos qué va a hacer. Por ejemplo, si decimos falso, devuelve el valor lógico falso. Si decimos no, valor lógico cambia falso por verdadero y verdadero por falso. Y así nosotros acercándonos a cada uno nos dice qué es lo que va a hacer. Luego tenemos texto. Es para encontrar textos igual, para hallar textos, reemplazar textos, sustituir, cambiar mayúsculas. Dice, a ver, aquí mayúscula, convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Ya lo podemos hacer directamente con fórmulas. Ya no hay la opción de como en Word que se puede cambiar de mayúscula a minúscula fácilmente. Y así tiene varias opciones texto. Luego tenemos la opción fecha y hora. Aquí tenemos varias opciones igual para encontrar qué fecha es hoy, el día de hoy, el año, el día, días laborables, cuántos días se está trabajando al año, al mes. No sé, tantas opciones que es referente a la fecha y hora que podemos ver dentro de esta biblioteca. Luego tenemos búsqueda y referencia. Esto es para hacer referencia a una celda, para hacer referencia, como dice aquí, a una dirección, a una fila, a una columna.
Así podemos buscar nuestras informaciones con esta opción que es búsqueda y referencias. Matemáticas y trigonométricas. Aquí están los seno, coseno, tangente, cotangente, arco, coseno, coseno invertido, seno invertido, tangente invertido, factorizables, factor doble, grados. ¿Qué nos dice grados? Dice convierte radianes en grados. Ya tenemos una función para poder cambiar esos datos que saben difícilmente sacar cada momento. Luego tenemos máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Tantas opciones que son en matemática y trigonometría. Y aquí lo que hemos siempre usado, suma. Luego tenemos por último lo que es más funciones. Y aquí están separadas por grupos. Por ejemplo, en estadística hay infinidad de opciones, fíjense. Infinidad de opciones que nosotros podemos ir indagando uno por uno. Pendiente, dice, devuelve el pendiente de una línea de regresión lineal de los puntos dados. Ingeniería, tantas formas para ingeniería, para el cubo, o sea, una forma 3D, informaciones, para encontrar la información de una celda, texto, no sé, las hojas, tanto de una hoja de un libro, compatibilidad, si los datos son compatibles entre sí, y lo que son fórmulas web. Ya son para utilizar directamente nuestro Excel, poder exportarlo a formato web y que no se modifique nada. Y aquí podemos usar estas fórmulas. Y por último tenemos lo que es insertar función. ¿Para qué nos sirve esta opción? Por ejemplo, es para poder colocar funciones pero en una nueva ventana. ¿Cómo? Fíjense, yo quiero sacar la suma de todos estos. Me sitúo donde quiero que salga el resultado. Me voy a la opción insertar función. Y aquí puedo buscar yo qué tipo de función estoy buscando. Puedo escribirla aquí o en esta parte escribir. Puedo escribir suma. Busco ir. Y me aparecen las opciones de suma. Lo que yo quiero es suma. Doy un doble clic. Y fíjense, ya me está seleccionando qué quiero sumar. Puedo realizar, como les decía, sumar uno por uno, hacer clic celda por celda, o en todo caso hacer una selección de un rango. Esta parte lo borro. Yo quiero seleccionar un rango. ¿Cómo lo hago? Primero doy clic en esta flecha y luego selecciono el rango y otra vez doy un clic en la flechita y puedo dar, me dice directamente cuánto va a ser el resultado aquí y es 210. Le doy a aceptar. Así puedo colocar infinidad de funciones, lo que necesite. Puedo utilizar otra de las funciones que era el promedio. Insertar función, aquí escribo promedio, doy un enter y me encuentro promedio. Quiero sacar promedio de qué rango, de este rango de datos, de estos 4. Luego doy clic en la flecha y ya me dice cuánto va a salir el resultado. Doy a aceptar. Y así podemos colocar sigue funciones y más función. Y así estaríamos terminando lo que es el tema número 5. Explorar las funciones básicas de Excel. Con eso terminamos. Hasta la próxima.